¿Recuerdas ese sonido que parecía una nave despegando? Un sh que llenaba toda la casa. Y de pronto, silencio, porque el mundo estaba a punto de entrar por una línea. Olía a polvo tibio de computador, a plástico caliente del monitor CRT. La pantalla brillaba en la sala, como una pequeña fogata moderna. Tus dedos sentían el teclado duro, y el mouse, pesado, con bolita, pedía limpieza. Lo curioso es que todo era lento, pero tú sentías que era el futuro. Ahí está la contradicción. Esperabas minutos enteros, con una sonrisa. En España, muchos empezaron con Telefónica y su tarifa por minutos, con modems US Robotics, 3Com o Sixel, con Windows 95 y ese conectando, que parecía una promesa. Algunos entraban a terra, otros se perdían en chat de IRC hispano, y los más valientes abrían Napster o Emule más tarde, sin dormir. Cada tarde había una escena repetida. Alguien gritaba desde el pasillo, «Cuelga, que voy a llamar», y tú respondías, «No, que estoy conectado». La casa se dividía en bandos, como si Internet fuera un secreto familiar. Hoy todo es instantáneo. Antes, cada conexión costaba tiempo, y por eso valía más. Era paciencia convertida en aventura. Y cuando por fin cargaba una página, sentías que acababas de abrir una puerta prohibida. Pero afuera, en la calle, seguía sonando otra música. Una música que también reunía a todos, sin cables y con luces de neón. ¿Te acuerdas del tintineo en el bolsillo? Una moneda de 5 duros podía comprar una tarde entera. Y a veces, también un enemigo. Olía a tabaco viejo y a alfombra gastada. Sonaba el golpe seco de los botones y el clac del joystick duro con la mano sudada. Las pantallas CRT vibraban con colores eléctricos. El neón afuera prometía otra vida. En España eran recreativos. Algunos se llamaban Video Club, Recreativos Pepe o Salón Arcade. En la pared había pósters de Street Fighter 2. Al fondo rugía Mortal Kombat con su música metálica, y siempre había una máquina de Metal Slug esperando héroes. Los sábados eran sagrados. Ibas con amigos del barrio. Te esperaban en la esquina como un pacto. No había grupos de WhatsApp. Había miradas y silbidos desde abajo. Aprendías reglas sin manual. La fila se hacía con respeto. Una moneda encima de la pantalla marcaba tu turno. Eso era identidad. Ser de los que aguantan te hacía especial. Hoy jugamos solos, con auriculares. Antes ganabas y te aplaudían cerca. Perdías y alguien te enseñaba un truco. La competencia era dura, pero humana. Y luego venía el momento perfecto. Salir a la calle con la adrenalina en el pecho, sentir el aire frío en la cara y escuchar que en otra parte una canción hacía bailar a todo el mundo. ¿Recuerdas la primera vez que sonó y nadie escapó? Era imposible quedarse quieto, y eso daba risa, aunque fueras tímido. Sonaba en bodas, sonaba en comuniones, sonaba en la verbena del barrio. El bombo pegaba en el pecho, y las palmas llenaban el aire como fuego. En España los del Río eran omnipresentes. La ponían los 40 principales sin descanso. La repetía la tele en «Qué tiempo tan feliz», años después. Y en los 90 la veías en Crónicas Marcianas o en zappings nocturnos. Hasta en los gimnasios sonaba como una orden. El momento era siempre el mismo. Alguien gritaba «¡Venga, todos!» y el grupo se rendía. Brazos al frente, manos a los hombros, cintura y la vuelta, como si el mundo fuera ligero. Lo mejor era la vergüenza compartida. Nadie lo hacía perfecto, y por eso era perfecto. Te reías de ti mismo, sin miedo. La alegría era colectiva, no individual. Hoy cada uno escucha su música en su móvil, con auriculares y cara seria. Antes una canción podía unir a una plaza entera, sin filtros, sin algoritmos, y cuando la música se apagaba, quedaba algo raro. Un silencio con complicidad, como si hubieras vivido un ritual, y al día siguiente volvías a casa con un juego diferente. Uno que cabía en el bolsillo y pedía tu atención como un ser vivo. ¿Recuerdas ese pitido pequeño que te perseguía? Sonaba en clase,
sonaba en la merienda, y sonaba justo cuando no podías. Era plástico liso en la mano, pantalla gris verdosa con píxeles duros, botones que hacían clic como un secreto, y la sensación de llevar una vida en el bolsillo. En España se compraba en jugueterías como Juguetos. También aparecía en el Corte Inglés en Navidad. Muchos lo cambiaban en el patio como si fuera oro. Te lo cuido un rato, decían, y tú dudabas porque era confiar demasiado. El momento más claro era el de siempre. Estabas en la mesa. Tu madre miraba seria. Guárdalo ya, decía. Y justo ahí el Tamagotchi pedía comida. Tú apretabas botones a escondidas, como si fuera un delito. Había amor en ese cuidado. Pero también había tragedia. Lo dejabas 2 horas, volvías, y el silencio era peor que el pitido. La pantalla mostraba el final, sin perdón. Hoy los niños tienen 1000 juegos y 1000 pantallas, pero casi nada depende de ellos de verdad. Antes, ese huevo de plástico te enseñaba responsabilidad, y también te enseñaba pérdida, sin terapia y sin tutorial. Y cuando lo apagabas, quedaba el cuarto en calma. La noche olía a polvo de ordenador. La pantalla del PC seguía encendida, y en ella algo hipnótico te esperaba, moviéndose sin hacer ruido. ¿Recuerdas despertar de noche y ver luz en el salón? No era alguien. Era el ordenador, despierto como un vigilante. La habitación olía a electricidad tibia, a polvo calentado por la torre beige. El ventilador zumbaba suave, y el monitor CRT soltaba un brillo azul, casi líquido. En España muchos tenían Windows 95 o Windows 98. El ratón con bola se trababa y pedía un golpe. La torre Packard Bell sonaba como un motor pequeño, y el salvapantallas hacía magia sin internet. Estaban las tuberías de colores, los laberintos en 3D, y aquel texto flotante que decía tu nombre. Parecía ciencia ficción doméstica. Parecía que la casa tenía pensamientos. El momento era íntimo. Ibas a por agua, descalzo. El suelo estaba frío, y ahí estaba la pantalla, moviéndose sola. Te quedabas mirando, hipnotizado, como si miraras una pecera. En ese silencio todo era más grande. El tiempo iba lento, la noche se sentía segura, y el futuro parecía amable, no agresivo. Hoy apagamos pantallas para descansar, o las llevamos en la cama sin parar. Antes el ordenador se quedaba en un rincón. Era una ventana, pero también un mueble, y su luz no te perseguía por todas partes. A veces te acercabas y tocabas el monitor. La superficie estaba tibia, y en tu cabeza sonaba una pregunta simple. Si una pantalla podía soñar sola, ¿qué pasaría cuando el mundo temiera un fallo? ¿Recuerdas cuando el año 2000 parecía una amenaza? No era ciencia ficción, era un miedo serio, en voz baja. En la tele hablaban de Efecto 2000. Lo decía TVE en el telediario. Lo repetían en Antena 3 noticias con gráficos nerviosos. Y tú mirabas el calendario como si fuera un cable pelado. El aire de diciembre olía a frío y a calefacción vieja. En casa sonaban villancicos, pero en el fondo había tensión, como un zumbido invisible en la nuca. La escena era muy concreta, gente comprando pilas, alguno guardando agua, otros sacando efectivo por si acaso. Hasta se mencionaban bancos y sistemas. BBVA, La Caixa, Telefónica, todo parecía frágil. Alguien decía una frase peligrosa. ¿Y si los semáforos fallan? ¿Y si se caen los ordenadores? Y tú pensabas en tu PC con Windows 98. Pensabas en el salvapantallas. Y de pronto ya no era tan divertido. Lo increíble es que también había humor. Chistes en la oficina, chistes en el bar. Nos veremos en el año 1900, decía alguno, riéndose. Y llegó la noche, las uvas, la tele encendida, la familia mirando el reloj como si fuera un juez. 12 campanadas, silencio breve, y nada se rompió. El alivio fue real, como soltar aire después de un susto. Hoy el miedo viene cada semana, por otra razón. Antes, el mundo entero esperó un solo minuto. Y justo cuando creías que todo estaba bajo control, otra historia ocupaba todas las pantallas, un juicio, un país dividido,
y una televisión que no dejaba mirar a otro lado. ¿Recuerdas cuando una historia paraba la cena en seco? No era una serie, era la realidad, entrando sin permiso. El salón olía a café recalentado, a humo de bar pegado en la ropa. La pantalla de tubo vibraba con nieve y zumbido, y el mando estaba tibio de tanto apretar. En España, el caso Alcácer lo cambió todo. Se veía en TVE y en Antena 3. Se comentaba en Telecinco con mesas y gritos. Muchos recordaron De tú a tú. Otros citaban titulares de Interview en el kiosco. El momento era siempre igual. Entrabas en casa y alguien decía, «Ponlo, están hablando otra vez». En el trabajo se discutía en voz baja. En el barrio se repetían detalles como si fueran propios. El miedo se colaba, incluso en tardes normales. Lo más fuerte era la unanimidad. Todos veían lo mismo. Todos opinaban de lo mismo. Y todos sentían lo mismo, aunque no lo dijeran. Hoy cada quien vive en su pantalla, con 1000 noticias distintas al mismo tiempo. Antes, una sola emisión marcaba la conversación del país, y esa conversación pesaba. Con el tiempo, aprendimos algo incómodo. La tele podía unirnos, sí, pero también podía herirnos juntos, y mientras mirábamos esa España de los 90, nadie imaginaba lo fácil que era viajar entonces, entrar a un aeropuerto con calma, sin sospecha en la mirada. ¿Recuerdas esperar en la puerta de embarque sin barreras? Podías acompañar hasta el final, y eso hoy parece imposible. El aeropuerto olía a café de máquina, a colonia fresca en tiendas duty free, a maletas de cuero y humo viejo en la ropa. Los altavoces sonaban con eco, nombres y puertas como un idioma propio. En España muchos vivieron eso en Barajas, también en el Prat, o en Manises y Málaga. Llegabas con tiempo, pero sin miedo. Mostrabas el billete y pasabas, casi sin drama. Había una escena que era pura humanidad. Familias enteras detrás de la valla, abuelos con pañuelos en la mano, niños corriendo entre abrazos, y ese último gesto, lento, antes de girar la esquina. La seguridad existía, claro, pero no era una sospecha permanente. No era quitarse el cinturón, no era sacar líquidos, zapatos, ordenador. Era otra época en la piel. Luego llegó septiembre de 2001, y el mundo cambió de golpe. De un día para otro, viajar se volvió serio, más frío, más distante, aunque el destino fuera el mismo. Hoy compramos vuelos en un móvil, pero perdimos algo en el camino. Esa sensación de estar protegido por la normalidad, esa inocencia que no volvió. Y cuando piensas en lo que se fue, aparece otra imagen, más pequeña, un objeto que llevaba la magia de lo inmediato, una foto naciendo en tus manos, sin pantalla, sin nube. ¿Recuerdas esa espera que parecía un hechizo? No había repetir, había aceptar lo que salía. El plástico de la cámara era rugoso. La rueda avanzaba con un clic seco. Olor a químico leve, casi dulce, y el flash dejaba un punto blanco en la mirada. En España, muchos usaban Kodak desechable, otros llevaban Fujifilm en excursiones del colegio, y la Polaroid era lujo en algunas casas. Se sacaba en cumpleaños, como si fuera una ceremonia familiar. El momento era perfecto por lo imperfecto. Alguien decía, «quietos». Tú sonreías con tensión. Se escuchaba el disparo, y luego venía el silencio de la duda. Con la Polaroid era magia pura. Salía el papel. Lo sostenías con cuidado, la imagen tardaba en aparecer, despacio, y tú soplabas, aunque decían que no servía. A veces la foto salía movida, a veces salía oscura, a veces cortaban a alguien por la mitad, y aún así la guardabas, porque era real, no perfecta. Hoy haces 100 fotos y borras 99. Antes, una sola foto valía por un verano entero. Tenía peso, tenía límite, y por eso tenía alma. Y cuando abrías el álbum, años después, el papel olía a tiempo guardado, y la memoria volvía completa con sonidos y caras. Pero esa década no se recuerda solo por objetos, también se recuerda por una sensación, la sensación de que todo era más lento y más humano antes de que el mundo acelerara de verdad. ¿Recuerdas cuando podías desaparecer sin explicaciones? Salías de casa
y el mundo te dejaba tranquilo. La mañana olía a pan recién hecho, a gasolina en la calle, a colonia barata en el portal. El aire era más lento, como una cinta de casete, y el día tenía pausas de verdad. En los 90, lo importante estaba cerca. El barrio, la familia, el bar de siempre, la televisión con antena y una llamada fija que sonaba como campana. Sí, había miedo a veces, y hubo historias duras en la pantalla, pero la vida no era una notificación constante. No te pedía atención cada 5 segundos, no te medía por likes. La tecnología era una visita, no un dueño. El ordenador estaba en un rincón. El módem gritaba su canción y se callaba. El juego era en la calle. La foto era un tesoro con límites. Hoy tenemos mapas en el bolsillo. Tenemos música infinita. Tenemos mensajes a cualquier hora. Y aún así, muchos se sienten más solos. Esa es la paradoja que pesa. No es que antes fuera perfecto, es que era más tangible, más miradas, más silencios compartidos, más presencia. Si tú viviste esa década, lo sabes. A veces te basta un sonido para volver. El módem, una recreativa, un flash. Y un abrazo en un aeropuerto sin barreras. Y ahora dime algo de corazón. ¿Qué cosa de los 90 te gustaría recuperar solo por un día?